Muchos hemos pasado por depresión, ansiedad, duelo, temor, preocupación, y ha repuntado la violencia con todos sus múltiples rostros. Y la salud mental, la salud emocional pareciera estar pendiendo de un hilo. Nuestra primera invitada nos hablará de los efectos socioemocionales del COVID-19 en los niños, niñas y adolescentes desde su propia arena, la justicia restaurativa. Le doy la bienvenida desde Argentina a Silvana Paz, quien es abogada, investigadora, profesora universitaria en la Cátedra de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos. Dirige un importante programa implementado en penitenciarías de asistencia a jóvenes adultos y madres privadas de la libertad. Y además de ser acreedora a múltiples distinciones nacionales e internacionales, es la directora de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, FARA, especializada en prácticas restauradoras de derechos de la infancia. Bienvenida, Silvana, y muchísimas gracias por aceptar esta participación. Tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Suni Román, una hacedora de todo este trabajo tan importante en un lugar tan estratégico, porque si miramos el mapa, muchas veces uno a veces no entiende si es el destino o es el porvenir, ¿no? Si a veces es porque tenía que suceder o porque fue sucediendo porque uno fue construyendo a lo largo del tiempo. Pero el trabajo que viene haciendo Suni desde su lugar con la policía comunitaria, con los migrantes, es realmente un espacio muy saludable para toda la humanidad. Así que felicitaciones desde la FARA para todo el trabajo que venís llevando a cabo y que es muy visto desde nosotros, desde acá, desde Argentina. Atento que este año también Suni y el coronel Labrada fueron parte de la cátedra de la Policía Federal Argentina, del seminario de justicia restaurativa que estamos dictando en la Universidad de la Policía Federal. Así que desde ya muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir este espacio con Adriana Carrillo, que es una trabajadora social, y con Juan Carlos López García, filósofo, que nos van a ayudar a conversar un poco esto que nos pasa a todos y que nosotros desde la FARA hemos sistematizado a través de un trabajo colaborativo que llevamos a cabo con una de las jóvenes pasantes de la fundación, que corresponde al programa Dark Class de Harvard. No sé si puedo compartir pantalla, Suni. ¿Puedo, Suni? Perfecto, bueno, ahí voy. A ver, el objetivo que yo quería compartir con ustedes es, a ver, sería esto. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Perfecto. Bien, bueno, ustedes verán que nosotros acá vamos a ir subiendo, a ver, ahí está. Vamos a ir subiendo un poquito más, ahí llegamos. Somos nuestras emociones, entonces, fue un poco el trabajo que se vino desarrollando con la joven pasante en este año. La idea que cada vez que trabajamos con una persona que viene desde la universidad y que tiene ganas de trabajar en temas que tienen que ver con su propia idiosincrasia, abrir esta metodología que es la práctica restaurativa, es la posibilidad de pensar en los conflictos desde una coyuntura que no tenga que ver con una respuesta retributiva, es decir, una sanción, sino que trabaje cuál es el conflicto que hay detrás, el conflicto que subyace al conflicto emergente, ¿verdad? En este caso nosotros trabajamos el registro socioemocional en tiempos de pandemia en la región americana, porque una de las cosas que nosotros observábamos era que los países de nuestra región estaban muy preocupados, y lógico es, por la vacuna, y por la falta de vacunas, y por el tipo de vacunas, y si alcanzaban las vacunas, sin tomar en consideración otros registros que nos hacen personas, ¿no? Otros registros que hacen que nosotros seamos de determinada forma o de determinada manera, y cómo esta característica de humanos nos hizo que tengamos que de a poco ir adaptándonos a esta situación que, como bien contaba hoy Zuli, está hace 2 años, ¿no es cierto? La región americana y el mundo se vio conmocionada, y sobre todo los niños y los adolescentes como personas dependientes, como personas en desarrollo, como sujetos que tienen un cúmulo de derechos, por lo menos en mi país, en Argentina,
por la legislación y por la incorporación a la Constitución en el año 94, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en el año 90 por Argentina, plantea para este colectivo de niños, niñas, adolescentes, un plafón de derechos superlativos. Sin embargo, al tiempo de poder llevar a cabo estos derechos, en el periodo de pandemia, estos derechos no pudieron ser tan fáciles de gestionar, atento que este registro socioemocional no tuvo una estrategia o no tuvo una herramienta por parte del Estado, ni de los colegios, ni de los profesionales de salud para el abordaje, porque los abordajes en salud estaban todos muy focalizados a la pandemia en sí misma. Sin embargo, al poco de transitar este periodo, de trabajar con las vacunas y esta primera mirada clínica, la situación de la salud mental fue poniendo blanco sobre negro a llegar a estar rojo respecto de la necesidad de un tratamiento adecuado de los cuadros que se iban presentando. La encuesta y las entrevistas que hizo nuestra compañera se realizaron en 7 países y hubo jóvenes y niños y niñas de 7 países donde hubo 210 participantes. A nosotros nos interesaba saber si durante el COVID muchas cosas habían cambiado para ellos y cómo se sentían en este periodo en la cuarentena. Nosotros en Argentina hicimos una larga cuarentena. Pero esta representación no es solo de Argentina, es de México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Y ustedes verán que el concepto que surge es adaptándome, ¿no? Con mayor nivel de registro acá, bien, mal, aburrido. Y a poco de hablar ya en la presencialidad con los grupos en los colegios sobre esta misma encuesta, la mayoría decía, en realidad, ahora que lo pienso, yo no me adapté, yo tuve que cambiar. Y este cambio, así como si fuera una fractura, este cambio entre tener amigos y relacionarme con la escuela como parte de lo predispuesto, de lo conocido, a esta adaptación forzada, fue como el primer crack que tuvieron que superar los niños, niñas y adolescentes en un contexto de 24/24 con toda la familia. Recuerdo diálogos tipo, yo con mi familia estoy 4 horas, a ponerle a todas luces, ¿no? Ahora estuve todo el tiempo y no había una afuera. Otros casos de psicólogos que nos han contado que los niños chiquitos hacían carpitas para poder tener un espacio de privacidad de ellos solos, ¿no? Creo que estos temas tienen que ver la necesidad que tenemos las personas también de tener posibilidades que nos hagan libres, y la pandemia, una de las cosas como consecuencia también de la cuarentena es esta falta de libertad que nos empezó a tirar y lo sentimos en el cuerpo. Otra de las preguntas era, durante las cuarentenas, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que has enfrentado? Y bueno, ahí surgen ¿no? De primera, mis propias emociones. La segunda fue la escuela virtual y la cámara. La cámara para un niño, para un adolescente, es algo así como una lupa, que se sintieron observados, donde tener todas las caras de todos los compañeros y tener que estar escuchando a un docente que no tenía estrategias tampoco para poder brindar educación de esta manera, porque también el docente tuvo que reconfigurarse, fue todo un tema. Por eso también habrán escuchado la cantidad de chicos que estaban con las cámaras apagadas. Pero la escuela virtual por momentos presentó, por lo menos acá en Argentina, a poco tiempo de poder ponerse en práctica, propuestas más interesantes. Y esto, hoy por hoy, cuando los chicos vuelven a la escuela, y la escuela vuelve a ser lo que era, más enciclopedista, más libros, más fotocopias, ellos reclaman eso interesante, eso que los llevó al docente a hacer la clase más divertida. Sin embargo, surge claramente el aislamiento y las relaciones familiares como algo que volvió a hacer ruido y que fue la gran dificultad que ellos transitaban en este periodo. Otro de los registros tiene que ver con, ¿sientes que tienes algo o alguien que te ayude a entender tus emociones? Y esto fue muy diferente de los chicos de Argentina en general respecto de los demás. Atentos que acá vemos que dicen amigos, amigas, mamá, familia. Y los chicos un poco acá, y ya en la presencialidad, donde revisamos de nuevo estas encuestas, nos dijeron, no porque no, yo me considero que puedo tener
alguien que me ayude, que puede ser un amigo, y no me podía relacionar con ese amigo, como me relaciono todos los días. Y otra vez, esta reconfiguración de las relaciones y esta adversidad que surge en este tiempo volátil, incierto, cambiante, ambiguo, donde no lograban hacer pie, un poco cruzando estas dos realidades, la del sujeto adolescente, que viene en un periodo de vida que se está transformando en adulto, en un camino que busca un poco la reformulación con el mundo adulto y logrando sus propias certezas, y por otro lado, tomando esas certezas que vienen del futuro por algo que le pasó a su hermano o a su amiga, o cómo quiere prepararse ya para la vida de la universidad. Sin embargo, esta incertidumbre se planteó como un elemento violento al tiempo de poder pensarte en el mañana, ¿no? En este tiempo de que la pandemia no ha terminado, sino que, vamos a decir en términos criollos, aflojó un poquito, pero en realidad continuamos en este periodo. Y el hecho de tomar la vulnerabilidad tan presente, de tenerla tan en concreto, daba como consecuencia que los tiempos, estos tiempos que teníamos de la escuela, el deporte, los amigos, la familia, empezaban a no tener sentido. No había un tiempo para la escuela, tampoco había un tiempo para el deporte, tampoco había un tiempo para dormir. Entonces, hablando muchas veces con los chicos en los colegios, nos plantean, y nosotros jugábamos maratones de 10 horas porque nos escuchábamos, y era como estar juntos, y con las chicas no, porque nos juegan a la play, pero nosotros jugábamos todo el día, y la escuela era eso que pasaba entre partido y partido de play. Y entonces ahí es como que se empiezan a reformular los tiempos adentro de la familia, y también el sentido del para qué voy a hacer tal cosa si después no sé qué va a pasar más adelante. Entonces, en este punto de si hubo alguien que te ayudó durante la cuarentena, fue muy árido el pedir ayuda y también el tipo de ayuda que recibías, porque el que te ayudaba estaba más o menos como vos, aunque podía ser un poco más adulto, pero tampoco estaba cómodo, porque también al tener que salir era como una expedición, guantes, tapaboca, alcohol, y toda esa incomodidad generaba que en alguna forma también sea un padecimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que observamos desde la FARA como un programa de innovación y desarrollo dentro de lo que es la investigación que hacemos con temas socioemocionales, es la necesidad de poder conocer estos problemas para poder resolver para el más adelante las diferentes circunstancias que se van dando. Nosotros empezamos a trabajar este tema de las consecuencias socioemocionales a partir de las inquietudes de una niña que tiene 18 años, casi una joven recién, una adolescente devenida en joven, ¿no? Y después lo seguimos trabajando cuando dentro de las propias escuelas aparecieron emergentes como situaciones violentas o situaciones de conductas fuera de lugar, que tenían que ver con este no tratamiento del programa socioemocional. Por eso nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa Argentina hemos estado trabajando para generar círculos de diálogo, espacios de comunicación dentro de la escuela, donde esto sea tratado, donde se pueda hablar, donde la escuela pueda bajar un poco y tomar en consideración que más allá de que los alumnos han estado teletrabajando, teleestudiando, el volver a la escuela presencial no fue exactamente lo mismo que venir de las vacaciones. Había que tomar esta huella de COVID, había que trabajar lo socioemocional para que pueda drenar ese dolor, esa angustia, y también poner en realidad que hubo muchas pérdidas de personas, pérdidas de amigos, pérdidas de vínculos, pérdidas de trabajo, y esto también dejó en evidencia una cierta degradación institucional donde no hubo una respuesta que no cause, que sea cómoda, digamos, los accesos fueron bastante incómodos. Entonces, poder hablar de esto también libera, y en este punto los colegios donde nosotros estuvimos trabajando tomaron esta apuesta para poder trabajar en una clave de reparación y de restauración, para reparar el daño y restaurar las relaciones con los alumnos, atento que muchas veces las relaciones dado un hecho de fuera de lugar y posteriormente una sanción,
lo que hace es escalar los conflictos y expulsar a alumnos y no contenerlos, cuidarlos, apoyarlos, alojarlos en una escuela que los forme para que el día de mañana puedan ser ciudadanos integrados en una comunidad. Bueno, yo hoy les quería contar un poquito esto y también ampliar en el punto que nosotros como organización pensamos, que lo voy a poner acá en la número 10, que pensamos que hay un derecho a ser restaurado, que llamamos derecho a ser restaurado, que llamamos ius restaurandi, que es un derecho a una salud integral, ¿no? Que no sea solamente la salud clínica, sino que sea también la salud mental, para generar espacios de diálogo, para que trabajar esta salud socioemocional, y esto debería ser una política pública que podría poner en análisis esta situación. Por ejemplo, en países como el nuestro, o en provincias como la mía, que es la provincia de Buenos Aires, o la ciudad como la que yo vivo, que es la ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria, podemos pensar en un análisis, ¿no? Poder sobrellevar todo esto que causó a través de crear dispositivos, como dicen las convenciones. Si no hay, vamos a crearlo, dispositivos donde integren la salud y la educación, en pos de ayudar a estos jóvenes que les ha tocado estos 2 años tan difíciles, en un periodo tan crítico de su propia evolución, donde las personas pasan de la niñez a la adultez, donde van a agarrarse de los puntos que se suponían forman parte de su línea de vida y los encuentran desperdigados, los encuentran sobre todo sin un otro, y en este punto es muy importante que también podamos trabajar esa otredad, ¿no? Esto de saber que hay un otro que le puede pasar lo mismo que a mí y que necesita de mí para poder salir adelante, y yo necesito de él también para avanzar. Porque una de las cosas que tenemos las personas es este sentido de trascendencia, y en algún punto este sentido de trascendencia, a partir de todo esto que nos vino pasando, ha sido cimbronado, pero sin duda creo que los programas restaurativos dan un puntapié inicial y dan un acompañamiento que es muy adecuado tanto en jóvenes que transitan la escuela, como en jóvenes, como decía Zulia al principio, que estuvieron en los sistemas de responsabilidad penal juvenil o el sistema penal. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, damos la bienvenida a Adriana Carrillo, quien tiene una maestría en Trabajo Social de la Universidad del Sur de California, USC, y una licenciatura en Psicología y Estudios Chicanos de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. La Universidad de California, como he dicho, de California, Los Ángeles. Además, es supervisora del programa Promotores de Salud Mental del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, definitivamente el más grande del país. Ella trabaja con comunidades del centro de la ciudad, proporcionando educación sobre el estigma de la salud mental. Además, está comprometida con la tutoría de jóvenes y futuros trabajadores sociales en el área de Los Ángeles a lo largo de los años. Bienvenida, bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Zuli, y buenos días y buenas tardes a todos. Mi experiencia viene de ser terapeuta. Era mi especialidad es en salud mental con jóvenes y adolescentes y niños y familias. 13 años trabajando con ellos, con terapia individual, familiar, de grupo. Hace 3 años decidí transferirme al programa de promotores de salud mental porque vi una necesidad de hablar de la salud mental y el estigma que la comunidad latina tiene como barrera, ¿verdad? Y causa mucho sufrimiento en los niños, los jóvenes, los padres. Y estando en Los Ángeles hay muchos recursos para que las personas no estén sufriendo solas. Entonces, por el programa de promotores de salud mental tenemos muchos promotores y nuestra meta es proveer talleres donde facilitamos el diálogo de diferentes temas: depresión, ansiedad, duelo y pérdida, y crear un espacio donde las personas puedan dialogar y compartir. Y estoy muy orgullosa de todo nuestro equipo durante la pandemia. Todos nuestros talleres eran en persona. Cuando pasó de la pandemia, no más. Tuvimos que aprender todo este sistema virtual. Empezamos con 7 talleres y el último mes hicimos 800 talleres en todo el condado. Hemos llegado a mucha comunidad latina, a muchas personas con COVID, con duelo y pérdida, conectándose a los talleres, las promotoras proveyendo ese apoyo, y ha sido una experiencia muy bonita,
mucho trabajo, ¿verdad? Aprendiendo todo esto, pero una experiencia muy bonita. Hoy voy a platicar acerca del impacto que ha tenido la pandemia en salud mental y compartir unas estrategias con ustedes para que puedan llevar algo beneficiario con ustedes después de este taller. So, déjenme comparto mi pantalla. Ok, bueno, empezamos. Sí se puede ver bien, ¿verdad? Se ve bien, perfecto. Ok, so voy a hablar acerca del impacto universal en todo el mundo, retos, estrategias y algunas recomendaciones de cómo manejar nuestra salud mental. El impacto ha sido universal. La pandemia nos tomó de sorpresa a todos y el COVID nos ha afectado a todos de maneras positivas y negativas. Como platicó un poquito Zuli de qué es la salud mental, incluye nuestro bienestar emocional, psicológico, social y espiritual. Y afecta cómo manejamos nuestros pensamientos y sentimientos y eso influye las acciones que tomamos. Para vivir la habilidad de sentir todas las emociones que vienen con el ser humano es vivir una vida rica, sana y total. So, si uno quiere vivir una vida rica, sana y total, tiene que estar dispuesto a sentir todas las emociones que tiene con ser un humano. Y eso incluye las positivas y las negativas. Ok. Hemos pasado por un proceso de adaptación, quieramos o no. La pandemia nos ha forzado a vivir eso. Adaptación social, ¿verdad? No poder estar con la familia, con amigos, una adaptación económica, laboral, espiritual, física y académica si estamos en la escuela. Algunos de nosotros hemos sido proactivos y algunos reactivos. Tengo dos fotos de una vaca y unos búfalos, porque no sé si han escuchado que se usan esos muchos en una manera metafórica, ¿verdad? Las vacas ven que viene una tormenta y se quieren alejar de ella, pero son muy lentas. La tormenta de todos modos los va a alcanzar. Con los búfalos, ellos van hacia la tormenta porque saben que al otro lado, allí va a estar el sol y va a estar todo, no va a haber nubes, ya no va a haber lluvia, va a estar todo más bonito. Entonces, quiero que tomen un poquito de tiempo para reflexionar en esto, ¿verdad? Empezó la pandemia, yo me acuerdo que estábamos en una reunión con las promotoras y de repente estamos usando un centro comunitario que nos prestaron y de repente llegó el director y dijo, ¿saben qué? Tienen que terminar su reunión porque nos llegó un correo electrónico que dice que tenemos que cerrar todo por lo de la pandemia. Y nos quedamos como, ok, a la carrera recogiendo todo, teníamos comida, nuestras reuniones siempre compartimos comida, convivimos, aprendemos y nos fuimos a nuestra casa. Y fue como un shock. Luego fue un viernes. El lunes en el condado continuamos a trabajar. Algunos del staff estaba diciendo no me siento seguro o los niños ya están en la casa, no puedo ir a trabajar. Y en el condado todavía estaban tratando de figurar qué está pasando, qué vamos a hacer. Para el miércoles ya nos dijeron todos a la casa y pues fue un proceso de qué está pasando cada día, a ver qué nuevas cosas van a pasar, un proceso de adaptación y ahora 1 año y medio después de reinvención, nuestra vida ha cambiado totalmente. Ok, el impacto, la pandemia ha tenido mucho impacto en nuestras emociones, ¿verdad? Esto lo han oído en la televisión, en el radio, muchas personas han comentado, ha aumentado la depresión en las personas por el aislamiento, la cuarentena, estar lejos de ser queridos, no ser tan activos, más ansiedad, más pensamientos en el suicidio, desesperación, mucho temor de contagio y de muerte. Mucho temor de estigma, ¿verdad? Si alguien sabe que me dio el COVID o que posiblemente tengo COVID, la gente, ¿qué va a hacer? Temor de falta de comida y recursos. Aquí en Los Ángeles se da, en muchos lugares, muchas ciudades grandes, temor de no haber suficiente comida, papel higiénico, agua.
Aumento de violencia doméstica en las casas, ¿verdad? Muchas personas aquí en Los Ángeles viven en apartamentos chicos, igual que en otras ciudades grandes de otros países y es algo frustrante. A veces no estamos acostumbrados a estar con la familia o no sabemos manejar situaciones, las emociones, cómo resolverla o la comunicación. Y también ha aumentado abuso de niños. Una de mis primas trabaja en una escuela y las primeras 12, como terapeuta, las primeras 2 semanas me estaba contando de tantos niños con pensamientos suicidios, niñas que estaban compartiendo abuso sexual de algún familiar en la casa durante la pandemia y apenas lo estaban compartiendo porque no tenían un espacio para salir y decir ayuda. Aumento uso de drogas y alcohol. Me acuerdo que fui a la Costco y compré sangría porque todos estaban teniendo Zoom happy hour los viernes tomando wine con sus amigas. Dije, oh, se oye divertido, hay que hacer eso también. Y lo compré el domingo, luego para el miércoles ya se acabó mi sangría y dije, ¿quién se lo tomó? Y dicen, tú. Y ni cuenta me había dado que me acabé toda la sangría yo sola. Y dije, what, me? Y dicen, sí, nomás tú. Like, ok, ya no voy a comprar. Porque ni cuenta me di, los días eran, ¿qué día es? ¿Cuándo? Eso nos ha pasado a muchas personas y mucho aumento de duelo y pérdida. Mucho duelo y pérdida de muchas personas cercanas a todos nosotros. Y por el COVID, pero también no por el COVID. En algunos de nosotros perdimos abuelitos, pero afectó mucho nuestra habilidad de continuar esos ritos culturales, religiosos que nos brindan confort. Está oyendo ruido. Si pueden poner su micrófono en mudo, por favor. Ok. Bueno, aumentaron esas cosas negativas, pero también he oído mucho que aumentó la espiritualidad de las personas, tuvieron tiempo de reflexionar, de conectar con sus valores, con su ser superior, da oportunidad de reinvención, recreación. Por favor, alguien tiene su micrófono encendido. Le pediría, por favor, que apaguen su micrófono, silencien sus micrófonos, por favor. Gracias. Okay. Adelante, Adriana. Gracias. También aumentó el empoderamiento, nuevas oportunidades, conexión en diferente manera, virtualmente, y hemos platicado mucho en nuestro equipo de gratitud, reflejar ahorita dónde estamos, gratitud de todo lo que hemos pasado, y bueno, la vida siempre viene con sus positivos y negativos. Ok, los jóvenes, ¿verdad? Como estaba compartiendo mi compañera Silvana, en la cuarentena se disminuyó la habilidad del crecimiento académico de los jóvenes y niños, el crecimiento social, emocional, porque no podían compartir con muchas personas. Tengo una amiga que es psiquiatra, tiene un niño de 5 años y su papá es ingeniero, entonces ellos se la pasaron, ciencias es lo que le encanta. Este niño sabe muchísimas cosas de ciencia, entra al kinder en septiembre y todo lo que habla es algo raro para los otros niños que estaban jugando juegos de videos y viendo caricaturas. Ahora le están haciendo bullying al niño porque piensan que está raro porque habla muy raro, ¿verdad? Para un niño de 5 años, pero le encanta la ciencia. Dificultad en crear nuevas amistades, o para este niño es la primera vez que está teniendo muchos amiguitos y está aprendiendo cómo relacionarse con otros. Es niño único a comparación a otros niños que tienen hermanitos en la casa. Dificultad en mantener relaciones, si empezaron a hacer amiguitos y ya no los vieron, es muy difícil mantener esas relaciones. Muchos de los jóvenes tuvieron mucha dificultad
si no tenían acceso a redes sociales, mantener esas relaciones con amistades. Los niños que eran sociales, la pandemia les causó una depresión. He visto muchos niños en terapia individual que eran súper sociales y con la pandemia el aislamiento creó mucha depresión y desesperación. Los niños que eran tímidos, inicialmente dijeron, wow, cuarentena excelente, esto es lo que yo quiero que siempre esté así la situación, y pasando el tiempo se aislaron más y menos habilidad de socializar y ha sido más difícil para ellos regresar a la escuela. Aumento de uso de redes sociales y tecnología. Los niños de 5 años siempre en la tableta, porque ¿qué más pueden hacer en la casa jugando videojuegos? Aumento de pensamientos de suicidio y autolastimar. He tenido también casos de jóvenes que pues eso es lo que hacían, autolastimarse en lugares donde su familia no podía ver, porque es los sentimientos que sentían la depresión en aislamiento, y agregas las redes sociales, causa las emociones tan grandes que no puede tolerarse, y esa es la manera de sentir un alivio que funciona en el corto término, pero no en el largo término. Ok. ¿Cuáles han sido nuestros retos? Sí, quedo con mi tiempo. Acceso limitado a espacios religiosos espirituales. Esto ha sido muy grande para las personas que les gustaba ir a misa o a sus iglesias, como a recargar las pilas cada semana. Esto es un espacio importante para los jóvenes que participaban como en grupos de jóvenes en las iglesias. He tenido pacientes que no son muy sociales en la escuela, o los hacen bullying, pero los padres los tienen como parte del grupo de jóvenes en las iglesias, y allí tienen un espacio donde se sienten más confortables, pueden socializar, más positivo, y estos espacios ya no estaban. Inhabilidad de continuar con costumbres culturales, cuando fallece alguien. Si son católicos, los novenarios son importantes, los ritos son importantes, y no poder ir al hospital a despedirse de un ser querido, esperar mucho tiempo para el funeral, para no poder hacer una misa. Todos esos ritos se limitaron o fueron no existentes. Acceso limitado a profesional médico. Todo tenía que ser por telemedicina, y mi abuelo tiene 90 años y él no quería participar en su cita por telemedicina, y le teníamos que enseñar la tableta y mire, así es como funciona, y le picamos aquí y acá y sale el video, para que pudiera asistir a su cita. Acceso de internet limitado, no existente aquí en Los Ángeles. Muchos de nuestros jóvenes niños de bajos recursos, les tomó mucho tiempo en tener acceso a la internet, entonces se atrasaron más académicamente, que es muy frustrante. Todas estas cosas causan la emoción de dolor, ¿verdad? Con esta necesidad de adaptar, causan frustraciones, y agregamos más cosas y se sigue haciendo más grande. Números limitados bueno, aquí en Los Ángeles hemos notado que 30% de los proveedores de salud mental ya no están proveyendo salud mental en el condado. Entonces tenemos clínicas con muchos pacientes y con poquitos terapeutas para proveerles apoyo. Perdimos muchos profesionales para apoyar a las familias, a los niños con salud mental, y ha sido muy frustrante porque el mensaje es: la pandemia afectó nuestra salud mental. Entonces todos dicen sí, ¿ahora qué hacemos? O vayan con un profesional. Pues no hay. La cita es para 3 meses, no encuentro, hablan español, no. ¿Dónde voy? No hay mucho acceso. Dado esa realidad, quería compartir con ustedes algunas herramientas que pueden hacer para apoyar sus emociones y su salud mental. Me gusta este dicho: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija.
Ok. Voy a usar algunas técnicas que he aprendido de diferentes terapias que yo doy. Una de las terapias que doy, que aprendí hace mucho tiempo de la creadora de esta terapia, se llama la terapia conductual dialéctica. Pero este concepto de 3 estados de mente se me ha hecho muy importante para compartir con las personas. Yo he visto que en la comunidad latina siempre juzgamos nuestros sentimientos. O sea, tú eres muy enojona, como si fuera algo negativo. Pero las emociones son las emociones y surgen por alguna razón. Para tener buena salud mental es importante reconocerlas, no juzgarlas, ver de dónde vienen y luego poder decidir si hacemos un cambio o no. So, esta idea es el concepto de que tenemos 3 estados de mentes. Tenemos un estado de mente emocional, donde nuestros actos son guiados por la emoción. No requiere pensamiento. Si es el cumpleaños de mi amiga, la veo y le doy un abrazo. No tengo que pensar mucho, es cariño, ¿verdad? Pero también en veces las emociones nos guían en maneras de comportamientos inefectivos. Por ejemplo, si estoy enojada, le pego a alguien, destruyo algo, o si estoy deprimida, me lastimo, me quiero quitar la vida. De esa manera no es efectiva. Este tipo de mente puede ser efectivo o inefectivo. El radio contrario es la mente razonable, lógica, cuáles son las leyes de donde vivo, las reglas de mi familia, de la casa, no tiene mucha emoción. Y luego la mente sabia es la combinación de las dos cosas y más allá es nuestra intuición, qué es lo correcto hacer. Todos tenemos una mente sabia, nomás que en veces no la escuchamos. La mente sabia nos dice, estoy bien enojada, pero no voy a rebasar este carro porque puede estar en peligro. Aquí en Los Ángeles hay mucho tráfico y en veces se frustra uno y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y no va a cambiar la situación, ¿verdad? Tenemos que aceptar que hay mucho tráfico. Pues la mente sabia dice es frustrante y tenemos que seguir las leyes del tráfico. Me gusta enseñarle esto a las familias y a los niños porque muchas veces las mamás dicen, pues es que los niños me dicen, tú gritas mucho, es que no soy una buena mamá porque grito mucho. No. Cuando les enseño le digo, estaba gritando porque estaba en mente emocional. Los niños estaban gritando y estaba tratando de hacer de comer y les gritó. Y ya dicen, sí, cierto. Entonces le quitamos el juzgar a eso y es más fácil dialogar de las emociones, ¿verdad? Esa emoción tenía un propósito, vino de algún lugar. Hay que notar eso y luego a lo mejor para la próxima se ocupa cambio de cómo se va a comunicar con los niños. Lo hacemos, ¿verdad? Pero no juzgar las emociones. Ok, ¿cómo voy con tiempo, Zuli? Sí. Bien, Okay. vamos bien. Thank Okay. you. Otra estrategia que me gusta compartir con las familias, hemos oído mucho de practicar mindfulness, practicar mente consciente, mente presente. El cerebro siempre está pensando en el pasado, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, o en el futuro, tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Verdad? Siempre el cerebro va para atrás y para adelante. Cuando les comparto esto, las familias dicen, yo pensaba que nomás yo era la que no podía poner atención, que el cerebro se iba para atrás y para adelante. Le digo, no, el cerebro le gusta hacer eso. Ahora, la vida se vive en el presente. Entonces tenemos que practicar, notar cuando el cerebro se va para atrás y decirle, no cerebro, aquí vamos a estar presente, o se va para adelante, muchas preocupaciones del futuro, regresarlo para estar presente. ¿Y cómo hacemos eso? Observando lo que está pasando dentro de nosotros, alrededor de nosotros, qué pensamientos están pasando por el cerebro. Muchos pensamientos son automáticos, muchas personas no saben eso. Hablamos acerca de eso, les enseño esto a las mamás, a los niños, para que todos estén aprendiendo lo mismo y reflejando. Nombrar las emociones y notar los pensamientos que van pasando sin juzgarlos es importante, así podemos decidir qué hacer. Entonces les digo, estamos practicando tolerar el malestar emocional para poder ser más efectivos y no empeorar las cosas.
todas las familias, todos nosotros sabemos tolerar el malestar emocional. Nuestra vida nos ha traído muchos retos y en veces cuando tenemos un reto enfrente se nos olvida que tenemos la fuerza de sobresalirlo porque hemos sobresalido muchos retos atrás. Y me gusta que las familias, las personas individuales reflejen en eso. Acuérdese que la semana pasada le pasó esta situación difícil. Esta situación de la tarea del niño la podemos resolver. Y luego también hablamos mucho de hacer decisiones que van a par con los valores individuales y familiares, ¿verdad? Con los jóvenes, cuando hay algo difícil, tengo esta situación, ok. Si dices esta decisión, te vas a sentir bien de ti después. Si le dices eso a tu mamá, te vas a sentir bien de ti después que pase la emoción, o con tu amiga. De esa manera, si te diriges a la amiga, te vas a sentir como orgullosa de ti misma, cómo resolviste el problema. Entonces, tenemos un espacio de reflejar de eso. Para los jóvenes y adultos que tienen pensamientos de suicidio, no hay tratamiento para prevenirlo. Todo el tratamiento es ayudar a la persona a crear una vida que valga la pena vivir. No sé cómo, en inglés es build a life worth living, ¿verdad? En español es tenemos que crear una vida que valga la pena vivir, porque así no hay necesidad de sentir que tienes que salir de esta vida. ¿Ok? Otra técnica que les quiero compartir que hago con todas las familias es una caja de autocuidados. Agarramos una caja de zapatos, una bolsita y le digo a los niños y a los padres que cada quien va a hacer uno individual. Cuando la emoción sube, la habilidad de pensar baja. Entonces, una manera fácil de bajarla poquito y subir la habilidad de pensar es usando los 5 sentidos. No requieren pensamiento porque todo entra automáticamente. Por ejemplo, si yo estoy frustrada y alguien me enseña una foto de un perrito como este, luego me quedo like, qué bonito, y sigo la foto, ¿verdad? Y ya mi cerebro, en lo que estaba enojada dando vueltas y vueltas, ya me pasea al perrito. Ya luego se desaparece el perrito y todavía sigo en el problema, pero la emoción ya bajó. Por esos 5 segundos mi emoción bajó. Y eso es lo que quiero, porque quiero estar presente y resolver la situación. Igual algo de comida, me encanta el té. Ahorita estoy como obsesionada con los tés japoneses. Y me encanta el proceso de la agua y el polvito. Tengo todo mi cosita de hacer mi té. Eso me brinda como, todos los problemas se me pasan mientras me estoy haciendo mi té. Igual algo de sensación como estas piedritas suavecitas o cualquier cosa con los niños que tienen ansiedad. Ahorita que empezó la escuela otra vez les digo a los papás que le den un algodón porque lo pueden traer en la manita y lo pueden estar moviendo y nadie se da cuenta y eso les ayuda a calmar la ansiedad. Igual algo de oler como esto, a lavender, me encanta ese olor. También el vaporú porque me acuerda a mi abuelita. Muchas personas dicen, el vaporú es enfermedad, ay no. Pero para mí me trae memorias buenas. Y la música, ¿verdad? Me encanta Natalia Lafourcade. Cuando pongo su música es muy relajante para mí. Con todo esto, en diferentes situaciones se pueden utilizar. Con los jóvenes, como los olores, en veces si tienen ansiedad en la escuela, les digo que se pongan el essential oil en la muñeca de la mano y así si van pasando por algo pueden olerlo, pueden ir al baño y olerlo y calmarse, mantener esa ansiedad un poquito bajo control. Hago que todos los padres hagan un kit de estos y los niños y luego lo traen a la sesión y lo compartimos y siempre aprendemos de diferentes maneras de manejar nuestras emociones para ser más efectivos. Una vez tuve una jovencita que puso un cigarro en su caja, pero el cigarro me ayuda a calmar, o sea, es relax. Y le dije, ese no es tan efectivo de salud, ese lo puedes dejar para otro lado, pero en esta situación de emergencia vamos a enfocarlos en cosas más adaptables, más eficientes, ¿verdad? Ese problema ya luego lo platicamos. Le dije que tenía que quitar eso de la cajita. Ok. Ejercicios de respiración son muy importantes. Cuando la emoción sube, hacer una respiración rápida ayuda a respirar por la nariz y para afuera por la boca bien despacito.
y también baja la emoción poquito. No que queremos eliminar las emociones porque tienen su propósito, ¿ya? So, queremos bajarla lo suficiente para que la habilidad de pensar regrese. So, cambiar lo fisiológico de nuestro cuerpo ayuda a regular las emociones y tener una salud mental más estable. Igual, nuestro sistema está hecho de una manera que, no sé si se han notado cuando van a nadar o van a la playa, ese día duermen bien a gusto, como bien relax. Nuestro cuerpo tiene un sistema alrededor de nuestros ojos que causa que el cuerpo se dé cuenta que está uno nadando bajo agua y la respiración y el latido del corazón baja automáticamente. Entonces, los niños con los que yo trabajo no tienen albercas en su casa para nadar todos los días, pero pueden usar bolsita con hielo y agua y ponérselo alrededor de los ojos y como simular nadando y causa que el latido del corazón baje. Y también ayuda a regular las emociones. Hay muchos videos de YouTube donde gente mete la cara como en una tina y luego tienen un reloj donde se ve el pulso va bajando. Así como si simular si estuvieran nadando. Pueden buscar Mammalian Dive Reflex en inglés en YouTube y hay muchas personas haciendo este experimento y está muy interesante. Ok. Y se me hace que voy a concluir. El impacto de la pandemia nos ha afectado a todos y nos ha dado a luz la importancia de la salud mental, de notar nuestras emociones, no juzgarlas, tratar de manejarlas eficientemente, compasión a uno mismo, compasión a otros. Cuando alguien está teniendo dificultades, es importante buscar consejería con un psicólogo o participar en grupos de apoyo virtuales o en persona para poder tener un espacio de reflejar y procesar. La vida es de acciones y reflexiones. Acciones y reflexiones y todos ocupamos ese espacio de reflexión. Y es toda nuestra responsabilidad de crear un ambiente sano y seguro, no nada más para nosotros y nuestra familia, pero para toda la comunidad. La alegría está en el presente y la fuerza de sobresalir dificultades está en el presente. Eso los quiero dejar con ese mensaje. Muchas gracias. Podemos rescatar de nuestras lecciones aprendidas, mirar al futuro, a un nuevo año. Pasemos con nuestro último invitado, Juan Carlos López Gracia, quien nos acompaña desde México. Un placer, Juan Carlos, nuevamente contar contigo. Juan Carlos es ingeniero en ciencias navales con estudios por varios países y continentes, maestro en humanidades y en los últimos años se ha dedicado al estudio e investigación de estrategias de aprendizaje efectivo, dando charlas internacionales, entre otras cosas, sobre neurociencias y el comportamiento humano. Juan Carlos es presidente de la Fundación Axio. Un placer, bienvenido y por favor, si nos explicas qué es Axio primero y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Zuli. Un gusto saludarles. Mi reconocimiento a Adriana, Silvana, muy interesante sus ponencias, ha sido un placer escucharles y un honor compartir con ustedes este espacio. Así que muy honrado por la invitación. Axio es la traducción de valores, digamos. En latín significa valores. De ahí derivan palabras como axiología, esta ciencia que estudia el tema de los valores, y es el objetivo central de la Fundación, que es promover una agenda de ética y de valores en la sociedad. Es también Axio el nombre de una aplicación sobre valores y educación socioemocional para enfrentar desafíos como los que ha mencionado tanto Adriana como Silvana, en niños, en padres y en jóvenes. Y bien, voy a compartir, tengo una presentación que compartir con ustedes. Así que, bien. ¿Me confirma, Zuli, si ya se ve la presentación? Sí, perfecto. Muy bien. Ve perfecto. Adelante. Bien, le he llamado a esta presentación lo que develó la pandemia. Lo que develó la pandemia. Yo siempre he pensado, y así me lo enseñaron desde hace muchos años, que las crisis siempre develan la verdad. Me decía mi mamá que a los verdaderos amigos se les conoce en los momentos de crisis. No sé si en Argentina tengan un dicho similar, pero dice, a los amigos se les conoce en la cárcel y en el hospital. O sea, cuando uno tiene problemas, ahí uno se da cuenta. Cuando una organización
enfrenta una crisis, también nos damos cuenta de qué están hechos todos. El jefe, la secretaria, cómo reaccionan. Dicen por ahí también, si quieres conocer a una persona, cásate con ella. Si la quieres conocer mejor, divórciate. Porque cuando estás sometido a un proceso de crisis, ahí sale el verdadero carácter, sale la verdad. Y yo creo que este caso no ha sido la excepción. La pandemia ha venido a quitarle el velo a muchos de los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha develado? ¿Qué ha resurgido? ¿Qué verdades han salido con el tema de la pandemia? Pues número uno, digo, entre muchas verdades, yo solo por tema de tiempo solo menciono algunas, pero lo que ha develado es que los sistemas de salud no están preparados para atender una emergencia como la que está sucediendo. Bueno, Adriana nos comentaba este caso de cómo los sistemas de salud mental fueron rebasados durante la pandemia y quedó clarito que no es suficiente. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? El sistema educativo también quedó expuesto, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que llevamos en la mayoría de los casos un sistema educativo mecánico, lento, burocrático, porque a la hora de que cambian las cosas, que tenemos que utilizar diferentes herramientas, pues ya no sabemos qué hacer, como que hemos perdido el fin, y si nos quitan los medios tradicionales, pues nos volvemos locos, ¿verdad? Ha develado también el hecho de que muchos padres habían delegado casi por completo la responsabilidad de educar a sus hijos a las escuelas. Y como ahora los padres han tenido que ser guía en el hogar de la educación de sus hijos, pues ha develado que lo han abandonado. Hay papás que dicen, bueno, hijo, ¿en qué grado vas? La verdad es que ni siquiera sabían qué grado estaban estudiando. Parece broma, pero he sabido de casos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha develado los errores que se han cometido ahí. Ha develado la fragilidad de nuestra economía, que está muy pegada al tema de la incertidumbre. ¿Y cómo nos ha pegado? Al menos en México estamos viviendo récords históricos en temas de inflación. Acabo de escuchar en Estados Unidos que también están teniendo inflaciones que no se veían en 32, 36 años, algo similar. Por supuesto que esto está pegando, o sea, tenemos que repensar qué es lo que está pasando. Y pues algo que atiende este foro y que ha sido mencionado, me parece, magistralmente por Silvana, por Adriana, es el impacto que ha tenido en los estados mentales y emocionales este tema de la pandemia. O sea, nos ha pegado por todos lados, esto es sin duda, ¿verdad? Hay muchos estudios muy interesantes, pero yo voy a hacer mención de un estudio que tiene tremenda similitud con lo que mencionaron tanto Silvana como Adriana, en particular Adriana, de lo que se ha encontrado, han encontrado estos investigadores que han tenido el buen tino de investigar cuáles han sido los efectos de la pandemia, particularmente en los estados mentales y emocionales. Entonces, bueno, aquí está la referencia que tomé como base para presentar algunos de los datos. Es un estudio que se hace en España, pero que tiene relación y es coincidente con estudios que se hicieron en China, que se hicieron en Italia y en diferentes partes del mundo. Entonces lo podemos considerar. Entonces, sin duda, nadie puede negar que la pandemia trajo efectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo han comentado, pero yo diría, en términos generales, que es 4 ejes fundamentales que se han encontrado. Miedo a un montón de cosas, miedo a contagiarme, miedo a morir, miedo a perder a un ser querido. Todo esto ha provocado una tremenda incertidumbre, no estamos seguros de lo que va a suceder en el futuro, y esto pues es una tierra muy fértil para la ansiedad, nos ha provocado estrés y depresión en todos los estratos sociales, una depresión tan grande que ha llevado muchas personas a pensar esta idea de quitarse la vida. Entonces, esto, pues sin duda, es algo que es importante considerar. Pero, ¿qué creen? También, como lo menciona Adriana, ha habido efectos positivos en la pandemia. ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí les pongo algunas de las cosas que han dicho, muchas coinciden con lo que dice Adriana. Muchas de las personas dicen, bueno, gracias a esta
pandemia, he aprendido a valorar más las actividades al aire libre. O sea, gente que decía, no quiero salir, yo quiero quedarme en casa. Ahora que ya no pueden salir, valoran lo que acaban de perder, ¿verdad? Que es esta libertad que teníamos de salir a las calles y hacer actividades al aire libre. Hay personas que dicen que gracias a la pandemia se han interesado más por la gente, otros que dicen que han aprendido a revalorar las relaciones personales o interesarse más por el futuro, o que les ha gustado pasar más tiempo con su familia. De pronto descubrieron, obligados por las circunstancias, pues que tenían un papá muy interesante y divertido que no habían conocido y que ahora obligados por las circunstancias, pues lo conocen, ¿no? O han descubierto tremendas virtudes en su madre, que sabe hacer un montón de cosas y que les pueden aprender. La gente ha aprendido a organizar mejor su tiempo libre, les ha gustado tener tiempo para sí, ¿no? Ya se ahorran el tiempo en traslados, en otras cosas, y pues esto les ha permitido a valorar cosas que antes no se valoraban, o descubrir aficiones, gustos que antes no tenían, realizar nuevas actividades, aprender otro idioma, tocar un instrumento, y que coincide con lo que Adriana mencionaba, que se han vuelto más religiosos, ¿no? O espirituales, en el sentido en que ustedes lo quieran ver, pero han tenido este acercamiento a la parte esencial de la vida. Los autores de este estudio se preguntaron, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que una persona se vea afectada negativamente por la pandemia, con miedo, ansiedad, estrés, depresión, diferente a las personas que el mismo hecho, la pandemia, les ha despertado nuevos gustos, aficiones, nuevas valoraciones? Entonces dijeron, bueno, vamos a plantear algunas hipótesis, ¿no? Su primera hipótesis era que a mayor estabilidad económica habría menor ansiedad, y pues parece tener lógica, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta en el banco que no se me va a acabar en el próximo año, bueno, pues no tengo tanto estrés de saber qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces dice, bueno, seguramente que las personas que tienen más independencia económica sufren de menor ansiedad. ¿Qué crees que no? No importa cuánta lana tengas en el banco, como sea, no es un factor para decidir si te estresas o te pones a aprender a tocar el ukelele. No hace diferencia. Bueno, dicen, si la persona tiene mayor nivel, bueno, le puse intelectual, pero de formación intelectual, digamos, si tienen un doctorado, pues entonces van a sentir que tienen mejores recursos para hacer frente a estos desafíos. Pues tampoco. No ha sido suficiente. Es decir, que tener un grado académico no es garantía de que no la vas a pasar mal o que vas a enfrentar los desafíos de una manera distinta. O sea, ninguna hipótesis se pudo comprobar de la que ellos presentaron como variables. Sí hay algunas cosas ahí que dicen, pues fíjate que quienes mostraron mayor resiliencia ante la pandemia están en un rango de edad de entre 19 y 30 años, y particularmente las mujeres se mostraron más positivas ante la pandemia, ¿no? Pero más allá de estas dos variables, no hubo más. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué hace la diferencia entre una y otra persona? Así que, si regresamos a la pregunta original, que nos decía, o a la afirmación original, que nos hace pensar que las crisis siempre develan la realidad, la verdad, y que así como esta crisis ha develado los defectos de los sistemas de salud, económicos, educativos, etcétera, creo que vale la pena pensar qué develó en nosotros, qué sacó de nosotros. La crisis ha puesto un espejo para que ahí nos miremos y digamos de qué estamos hechos. Y mira que yo conozco gente que ha caído en la depresión, en el alcoholismo, que ha querido divorciarse, que ya se agarró del chongo con su pareja, y conozco personas que se han
propuesto correr un maratón, crear una nueva empresa, escribir, leer lo que no habían podido leer por el ajetreo de la vida. La pregunta es, ¿qué develó la crisis en ti? Y creo que eso es lo que tenemos con cosas como estas, nos tenemos que quedar. Entonces voy a poner un ejemplo. Se encontró que la crisis, desde el punto de vista de la salud física, le pegó a quienes tenían variables de comorbilidad. Es decir, si tú tenías sobrepeso, si tenías una pésima condición física, si además tenías algún tipo de enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, entonces eras una población a la que el virus podía afectar con mayor intensidad. Pero no estamos hablando ahorita de qué tan bien estamos físicamente hablando, sino nos preguntamos que si tú ya tenías cierta vulnerabilidad emocional y mental, lo que ha venido esta crisis es a pegarte con mayor dureza, ¿no? Y la verdad es de que la salud mental se construye de un modo muy similar a la salud física, a través de los hábitos. Entonces, si tú quieres tener una buena salud física, tú tienes que hacerte el hábito de levantarte todos los días temprano, hacer el ejercicio que tú quieras, nadar, correr, ir al gym, lo que tú quieras. Y ese hábito, es un hábito bueno, va poco a poco moldeando un cuerpo cada vez más fuerte, ¿verdad? Va haciendo que tu músculo crezca, que tu corazón crezca, que tus pulmones se expandan, que se vuelvan más eficientes los procesos de respiración, de circulación, y en términos generales, tú podrías enfrentar esa pandemia, un accidente automovilístico, hasta una depresión con mayor fortaleza física. Pero no se construye de la noche a la mañana. Eso tiene que hacerse a través de pequeños hábitos. Bueno, pues el tema es que así como hay hábitos para construir fortaleza física, igual existen hábitos para construir una fortaleza mental. En pocas palabras, somos lo que hacemos de poquito cada uno de nuestros días. Así que si de pronto tenemos una persona que le encanta hacerse la víctima, que sufre por todo, que siente que es sujeta del destino, que todo la tienen en contra de ellos, pues la pandemia le vino a modo para volver a caer en este proceso de victimización. Pero si una persona tiene el hábito de todos los días, en cuanto sus ojitos se abren, agradecer a quien tú quieras, por la dicha de estar respirando, por estar vivos, estar sanos, por tener una familia, por tener un techo sobre su cabeza, ese hábito de agradecimiento le va a provocar la capacidad de incluso agradecer las cosas malas que nos suceden, como es el caso de la pandemia. Porque esta pandemia es como el mal que nos pegó a todos, pero la verdad es que todos en el trayecto de nuestra vida hemos tenido que enfrentar un montón de desafíos. Hay quienes se nos mueren amigos o familiares por la pandemia, pero también hay quienes se nos muere por cáncer o por accidentes o por otro tipo de enfermedades. Hay quienes han perdido el empleo por causa de la pandemia, pero también hay gente que lo pierde porque la empresa tronó, porque no fui lo suficientemente competente, por diferentes razones. La verdad es que cada quien en la vida, y eso se los prometo, va a tener que enfrentar crisis. Llámale una crisis generalizada como el COVID o una crisis particular en función de las condiciones que todos en algún momento tenemos que vivir. Así que quizás lo que esta crisis ha develado es qué tan débiles o qué tan fuertes nos hemos construido a lo largo del tiempo. Y así como en las escuelas, es importante enseñarle a los niños a que aprendan historia, matemáticas, a que comprendan a la literatura, etcétera. La pregunta es si estamos incluyendo en el sistema educativo una formación que nos permita
hacer frente a los desafíos. Yo he de confesarles que la pandemia no causó grandes estragos en mí. Como lo mencionaba Zuli, en mi formación inicial soy militar, soy teniente de corbeta de la Armada de México. Y la formación de un militar, casi o gran parte de su tiempo, es estar recluido, ¿no? En los barcos decimos a son de mar, en el ejército le llaman acuartelados. Y una vez recluido, somos sometidos a una disciplina muy rigurosa en preparación para la guerra. Un militar está sujeto a un proceso formativo, mental y físico para enfrentar cosas muy feas como la guerra, esperando que nunca suceda, ¿verdad? Y cuando me llegó la pandemia, pues la verdad es que yo me sentí como un poco regresar al pasado, ¿no? Oh, mira, yo esta me la sé. Veía a los demás un poco extrañados, pero yo decía, yo esta historia la conozco y yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Y lo que había que hacer era prepararse para el momento. Así que lo que hice fue un poco tomarlo por la mejor manera y someterme al ejercicio que hacía tiempo no hacía, culpando a mis viajes, culpando a la agenda tan apretada, retomar los libros que no había leído, etcétera, y veo o alcanzo a distinguir cómo nuestra formación es lo que hace la diferencia. Y como en todo fenómeno, es mucho más barato, eficaz y rápido enfrentar un problema a través de la prevención que a través de la contención. Entonces, ahorita el sistema educativo de todo el mundo, pero lo mencionaba Adriana, se ha visto rebasado. No es momento de que aprendamos cómo nos vemos en el espejo para empezar ahorita a prevenirnos, porque no será ni la primera ni la última crisis que vamos a enfrentar en la vida. Y que si ahora el Omicron, y al rato nos vamos a aprender el abecedario griego con todas las variantes de este COVID, pero ya que se acabe esto, vamos a enfrentar otras crisis. Eso lo tenemos garantizado, es parte de la vida. Y lo que tenemos que hacer es entrenarnos para la vida a través de la fortaleza. ¿Cómo enseñamos a alguien a ser perseverante? ¿Qué significa? A enfrentar los obstáculos que se nos presentan por conseguir lo bueno. ¿Cómo le enseñamos a alguien a ser paciente? Que no significa saber esperar, sino significa no perder el ánimo mientras esperamos el tiempo en que las cosas se mejoren. ¿Cómo les enseñamos a ser constantes? A superar el embate del tiempo cuando quiero conseguir algo bueno. Dicen por ahí que la cosa más sencilla es ponerse a dieta. Lo complicado es mantenernos a dieta durante un tiempo prolongado, porque el tiempo siempre va minando nuestro ímpetu y nuestras fuerzas. En algún tiempo, todo esto de la pandemia habrá terminado. Y en nosotros quedarán huellas y sentimientos de este recuerdo. Esta experiencia se habrá convertido en una pesadilla a la que jamás quisiéramos regresar, o se habrá convertido en una lección que querrás recordar cada minuto de tu vida. Porque durante esta pandemia tuviste los pantalones, la fuerza, llámale como quieras en cada país, pero tuviste la fortaleza de hacerle frente y salir airoso. Pero además no tenemos voluntad. Pero esa decisión solamente es tuya. Cuando un marino egresa de la Escuela Naval, en caso de México de la heroica Escuela Naval, nos entregan un sable que representa el don de mando. Y nos dicen, este sable que representa el don de mando ha sido forjado como los mejores aceros, a golpes.
Y yo no sé si ustedes saben cómo se forja un sable. El metal es sometido a temperaturas extremas. Primero se calienta mucho, después se enfría y después se pega. Eso es lo que ha hecho la pandemia y eso es lo que hará la vida con nosotros. ¿Qué va a salir de ahí? Un acero torcido, desviado, que no pueda cortar los obstáculos, o saldrá un acero fortalecido, un carácter firme y una mirada que siempre se proyecta al futuro con el pecho hinchado, sabiendo que tenemos lo suficiente para poder enfrentar este y cualquier desafío que se nos ponga enfrente. Este, mis queridos amigos, es y será siempre un ejercicio de libertad. Esa es nuestra elección. Hagamos uso de esa libertad y decidamos qué va a dejar esta pandemia en nuestra vida. Muchísimas gracias. Me parece tan encantador esta posibilidad de compartir como una sola región, ¿no? Reconocer que nosotros tenemos una identidad tan similar, tan parecida, tan única, por un lado, y esta fortaleza de poder compartir espacios como estos donde uno hace que la palabra circule, pero la palabra también constituye y genera una trama que nos aloja a todos, ¿no? Sentir que la herramienta que nos plantea Adriana es útil para un chico de acá, de nuestro conurbano, de pensar que esto que está diciendo Juan Carlos, de la tenacidad, de la fortaleza, de la generación de hábitos, es lo que estamos haciendo en los círculos restaurativos, nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa, Patricia Colombo desde San Isidro con el grupo de justicia restaurativa también en sus cárceles de esa zona. Digo, saber que esta humanidad que nos compete a todos y que nos hace tan únicos, también es tan universal. Y por lo pronto, cómo todas estas herramientas nos sirven para trascender. Yo creo que hay personas que son particularmente vulnerables, como los niños, los adolescentes, los pobres, los migrantes. Y en este momento, en nuestra región, es el momento de mayor migración. Por eso estos espacios, Zuli, estos espacios son muy saludables y nos fortalecen y son necesarios. Porque todo esto dejó huellas, vamos a salir adelante, vamos a tener de esto lo mejor de nosotros, pero muchos no. Muchos necesitan que extendamos la mano y que estemos del otro lado, mirando, acompañando, apoyando, sosteniendo. Y yo creo que esto es lo que nos hace humanos y creo que esto es lo que realmente restaura. Porque la vacuna nos cuida, la vacuna nos previene, pero cuando el daño ya está hecho, y esto causó un daño, y este daño necesita un espacio para que lo reconozcamos, salgamos y aprendamos a partir de él. Estos espacios sirven también porque son espacios sanadores. Así que desde mí, desde el grupo que nosotros formamos acá en Argentina, nos sentimos muy consustanciados con las ideas de los otros compañeros y sin duda este video que seguramente existe de este foro va a ser visto por los grupos nuestros en las cárceles, en los grupos de jóvenes en las escuelas, porque estas herramientas necesitan ser socializadas, porque necesitamos más de esto, ¿no? Para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana Paz. Adelante, Adriana. Y yo quiero dejarlos con un mensaje de todas las emociones tienen un propósito, ninguna es buena o mala. Hay que crear espacios para que los jóvenes, los niños, los padres se desahoguen sin juzgar. Y así es como vamos a continuar a disminuir el estigma de salud mental y crear espacios sanos para todos. Muchísimas gracias, Adriana Carrillo. Juan Carlos. Sí, yo creo que la pandemia nos ha pegado a todos de manera distinta y en base a nuestra situación. Creo que lo que tenemos que entender es que hay que tender esta mano y la mejor manera de ayudar a alguien es educarle. Educarle en todos los aspectos, pero educarle en el ejercicio de su libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieres. La verdadera libertad consiste en saber lo que quieres. Y eso sí se puede educar y hay que educar para preparar y prevenir.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. A mí, si me permiten, quisiera agregar y quisiera principalmente invitarles a ser más selectivos con la información que recibimos. La infodemia de las noticias falsas frente a esta pandemia ha hecho estragos severos en la salud mental y emocional de la población. Por ello, es necesario tomar medidas para mitigar los efectos del coronavirus y protegerse a sí mismos y a nuestros seres queridos. Saber que existen recursos de ayuda es importante. Busquemos, averigüemos de fuentes confiables. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en este último de 3 foros internacionales, tras los cuales les extenderemos un certificado de participación. Por ello les hemos preguntado su nombre y su email. Gracias a los voluntarios de Expediente Rojo Project, como siempre, y muy en especial a nuestros panelistas invitados, Silvana Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, a Juan Carlos López Gracia, director de la Fundación Axio, que nos acompañó desde México, y a Adriana Carrillo, supervisora del programa de promotores de salud mental del Condado de Los Ángeles.